La nieve cayó en suaves susurros contra la cara de Moira. Cada copo un frío beso que apenas se registró a través del dolor punzante que irradiaba de su abdomen. Sus dedos arañaban la tierra congelada entre hojas muertas, tirando de su cuerpo roto hacia adelante otra agonizante pulgada. Otro pie. El rastro de sangre detrás de ella pintó el suelo del bosque invernal en vapor carmesí viscoso que se elevaba del líquido a un cálido, donde se derritió a través de nieve prístina. Sigue moviéndote, solo sigue moviéndote. Su loba gimió en algún lugar muy dentro, una sombra rota de lo que ella había sido una vez. La criatura que había saltado a través de estos bosques con alegría, ahora se encogía detrás de barreras de trauma y agonía física, incapaz incluso de ofrecer la fuerza que podría salvarlas a ambas. La respiración de Moira llegó en jadeos agudos y superficiales que enviaron nuevas olas de dolor a través de sus costillas. Rotas. Al menos 3 de ellas estaban rotas, quizás más. Y las heridas en su estómago, ella no podía pensar en esas. No podía procesar lo que las garras de Marcus habían hecho cuando él finalmente dejó de pretender que quedaba algo entre ellos que valiera la pena salvar. La bebé, por favor, diosa Luna, deja que la bebé esté bien. Su mano tembló mientras la presionaba contra el hinchazón de su vientre, buscando movimiento. Durante varios segundos que pararon el corazón, no hubo nada. Entonces, un aleteo, débil pero presente. Un sollozo se desgarró de la garganta de Moira, parte alivio y parte angustia. Su hija todavía estaba luchando, todavía aguantando a pesar de todo. A diferencia de su madre, quien podía sentir la vida desvanecerse con cada latido trabajoso. Los terrenos de la ceremonia donde Marcus había realizado el rechazo se sentían como millas detrás de ella ahora, aunque Moira sabía que no podía haber gateado más de unos pocos cientos de yardas. Cada miembro de la manada Silvercrest había observado cómo su alfa declaró a Moira indigna, no apta, infiel. Las mentiras habían brotado de sus labios con facilidad practicada, mientras Sabrina estaba a su lado, su mano posesiva en el brazo de Marcus, su sonrisa victoriosa. «No eres nada», Marcus había gruñido, sus ojos color miel, ojos que una vez habían mirado a Moira con amor, ahora planos y fríos como piedras de río. «Nunca lo fuiste. Este bastardo que llevas no es mío, y no criaré la prole de otro macho». Ella trató de defenderse, trató de explicar que nunca había estado con nadie más, que la bebé era suya, que Sabrina estaba mintiendo sobre todo. Pero la mano de Marcus se había cerrado alrededor de su garganta, cortando sus palabras, cortando su aire. La manada había observado en silencio cómo su alfa arrastraba a su compañera embarazada al bosque como presa descartada. Lo que sucedió después existió en la memoria de Moira como fragmentos de horror. Las garras de Marcus extendiéndose, su rabia trascendiendo palabras, el dolor explotando por su cuerpo en olas que deberían haberla matado instantáneamente. Ella recordó sus palabras de despedida antes de que él la dejara sangrando en la nieve. «Muere aquí, hazlo fácil para todos». Así que ella había gateado porque morir no era fácil, porque su hija merecía algo mejor que perecer en barro congelado, porque su padre era un monstruo y su madre demasiado débil para protegerla. Las visiones de Moira nadaban, la oscuridad arrastrándose desde los bordes. Sus dedos se rasparon contra una raíz de árbol y ella trató de jalarse sobre ella, pero sus brazos cedieron. Ella colapsó de cara en la nieve, ya no pudiendo sentir el frío. Eso era malo. Eso significaba que su cuerpo se estaba apagando, conservando el poco calor que quedaba para los órganos vitales que también estaban fallando.
Las palabras del oráculo se deslizaron por su conciencia, desvaneciéndose como humo. La vieja Meredith había apartado a Moira hace 3 meses, agarrando su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan anciana, sus ojos lechosos viendo algo más allá del mundo físico. El que te salve de las puertas de la muerte romperá cada cadena. Ella había susurrado urgentemente. Cuando la nieve cae y la sangre se congela, cuando lo has perdido todo, es cuando tu verdadero camino comienza. Aguanta, niña, aguanta hasta que él te encuentre. Moira había pensado que eran solo los desvaríos de una loba vieja, perdiendo su conexión con la realidad. Meredith hacía profecías constantemente, la mayoría de ellas sin sentido. Pero ahora, mientras la oscuridad la engullía por completo y su corazón luchaba por continuar su ritmo, Moira se aferró a esas palabras como a un salvavidas. «Aguanta. Alguien viene. Aguanta». Su mano permaneció presionada contra su vientre, protegiendo a su hija incluso mientras la conciencia se desvanecía. La nieve continuó cayendo, comenzando a cubrir su cuerpo roto en una manta blanca. En la distancia un lobo aulló, no uno de la manada de Marcus, sino algo más, algo que hizo que las orejas de su loba se erizaran a pesar de su debilidad compartida. Lo último que Moira registró antes de que el mundo se volviera negro fue la vibración de pasos a través del suelo congelado, corriendo pesados y decididos hacia ella con velocidad inhumana, y luego nada. Forrest había estado vivo por 300 años, y en ese tiempo había aprendido a confiar en sus instintos. Así que cuando cada nervio de su cuerpo de repente le gritó que corriera al norte hacia la frontera de su reino, él no lo cuestionó. Él simplemente se transformó a mitad de la zancada y dejó que su masiva forma de lobo desgarrara el bosque invernal con velocidad depredadora. Él había estado patrullando solo, algo sobre lo que su Beta Caine constantemente le sermonearía porque a veces el rey alfa necesitaba soledad. Necesitaba escapar del peso de gobernar el reino de hombres lobo más grande de América del Norte, aunque solo fuera por unas pocas horas. El territorio de Shadow Pine se extendía por cientos de millas, y Forrest conocía cada centímetro íntimamente. Estos bosques lo habían visto transformarse de un lobo joven en algo antiguo y poderoso. Habían absorbido su soledad durante siglos como la lluvia en tierra sedienta. Pero este sentimiento, esta compulsión que le agarró el pecho y no lo soltaba, era completamente nueva. Su lobo empujó más fuerte, los músculos ardiendo mientras cubría terreno con zancadas saltarinas que habrían parecido imposibles para cualquiera que no estuviera familiarizado con las capacidades de un rey alfa. La frontera con el territorio de Silver Rest se acercaba rápidamente, marcada por antiguos coches de piedra que denotaban el límite entre reinos. Forrest rara vez se aventuraba tan al norte. Marcus Silvercrest era un alfa joven, arrogante y territorial, y Forrest había aprendido hace mucho tiempo a evitar conflictos innecesarios con machos inseguros. El olor le golpeó a 50 yardas, y el lobo de Forrest casi tropezó. Sangre. No solo sangre, sangre de compañera. El vínculo se cerró con tal fuerza que Forrest volvió a su forma humana involuntariamente, cayendo de rodillas en la nieve mientras cada célula de su cuerpo le gritaba que la encontrara, la protegiera, la salvara. 3 siglos de espera, de creerse maldito o defectuoso, de ver a sus amigos y aliados encontrar a sus compañeras destinadas mientras él permanecía solo. Todo se hizo añicos en este único momento de reconocimiento. Ella está aquí. Ella está muriendo. ¡Muévete! Forrest no se molestó en transformarse de nuevo. En forma humana, él corrió más rápido de lo que la mayoría de los lobos podían sprintar.
Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo mientras seguía el olor a sangre y compañera, y algo más, algo dulce e inocente que le apretó el corazón. Embarazada. Ella está embarazada. Él irrumpió a través de un grupo de pinos cargados de nieve y la vio. Ella era pequeña, increíblemente pequeña, casi enterrada en nieve que había comenzado a acumularse sobre su cuerpo roto. Cabello oscuro se extendía alrededor de su cabeza como un halo macabro, y la sangre, había tanta sangre, pintó el suelo en un radio que hablaba de heridas que ningún lobo debería sobrevivir. Su mano estaba presionada contra su vientre hinchado en un gesto tan protector que apretó la garganta de Forrest. Él cruzó la distancia en menos de un segundo, cayendo de rodillas junto a ella y presionando sus dedos contra su garganta. Su pulso estaba allí, pero apenas, un débil y filiforme aleteo que podía detenerse en cualquier momento. Su piel estaba helada, labios azules, pecho apenas elevándose con respiraciones superficiales. ¡No! Forrest gruñó, su voz áspera con mando y desesperación. Tú no te mueres, no ahora, no cuando finalmente te encontré. Él la recogió cuidadosamente en sus brazos, consciente de las heridas que podía ver y otras que solo podía sentir. Alguien le había hecho esto a ella. Alguien había destrozado a su compañera y la había dejado morir congelada en la nieve. La rabia que llenó a Forrest era antigua y absoluta, pero él la reprimió sin piedad. La venganza podía esperar. Salvarla no. Forrest sacó poder de su lobo y lo empujó hacia ella a través del vínculo, deseando que su corazón siguiera latiendo, sus pulmones siguieran tomando aire. Sus párpados aletearon pero no se abrieron. Tan cerca, él podía ver las delicadas facciones bajo la sangre y los moretones, una cara en forma de corazón con pómulos altos, pestañas oscuras contra piel pálida, labios que podrían ser hermosos cuando no estuvieran azules por hipotermia. Mía, su lobo gruñó posesivamente. Nuestra, protege, sana, guarda. Te tengo. Forrest murmuró contra su cabello, de pie con ella acunada contra su pecho, como si no pesara nada. Te tengo, compañera. Estás a salvo ahora. Te prometo que estás a salvo. Él comenzó a correr, usando cada pizca de velocidad sobrenatural que poseía. Su propiedad estaba a 15 millas al sur, pero Forrest cubrió la distancia en minutos que se difuminaron juntos en pura determinación. El vínculo entre ellos pulsaba débilmente, frágil como seda de araña, y Forrest lo alimentó con cada pizca de fuerza que pudo ahorrar. ¡Aguanta! Solo aguanta un poco más. Guardias en la puerta norte de su propiedad lo vieron venir e inmediatamente abrieron las masivas barreras de hierro, sus expresiones cambiando de sorpresa a horror mientras registraban a la mujer rota en los brazos de su rey. ¡Traigan a Alara! Forrest rugió, su voz resonando por los terrenos con comando alfa. ¡Ahora! Él no disminuyó la velocidad, no se detuvo a explicar. Su residencia privada se alzaba al frente, una extensa mansión de piedra que había sido su santuario durante décadas. Forrest abrió la puerta principal de una patada con suficiente fuerza para agrietar la pesada madera y llevó a su compañera directamente a sus aposentos personales, a habitaciones a las que a nadie más se le había permitido entrar en más de un siglo. La enorme cama dominaba el espacio, cubierta de pieles y telas suaves que a Forrest nunca le habían importado hasta este momento. Él la acostó con infinita delicadeza. Sus manos temblaban mientras apartaba el cabello empapado en sangre de su cara. «No te atrevas a morir», él susurró ferozmente. «Ni siquiera nos hemos conocido apropiadamente todavía. No puedes dejarme ahora». Pasos golpearon las escaleras, y ella irrumpió por la puerta, su bolsa de curandera ya en la mano.
La mujer mayor echó un vistazo a la condición de Moira y su expresión se volvió sombría. ¿Cuánto tiempo lleva ella así? Ara exigió, moviéndose a la cabecera de la cama e inmediatamente comenzando su evaluación. No sé, minutos, horas. Forrest retrocedió de mala gana, cada instinto gritándole que siguiera tocándola, que mantuviera la conexión física. Ella es mi compañera, Ara. Sálvala. Sálvalas a ambas. Los ojos de Ara se abrieron brevemente ante la revelación, pero ella se recuperó rápidamente. Sus manos ya brillaban con magia curativa mientras las colocaba sobre el abdomen de Moira. La bebé todavía está viva, pero apenas. ¿Y tu compañera? Ella hizo una pausa, su expresión preocupada. Estas heridas no son de un accidente, mi rey. Alguien le hizo esto a ella deliberadamente. La rabia que Forrest había reprimido antes resurgió con fuerza volcánica. Sus ojos brillaron dorados, su lobo subiendo tan cerca de la superficie que sus caninos se extendieron. Necesitaré ayuda, Ara dijo, su voz firme a pesar del poder alfa que irradiaba de Forrest en olas. Llama a los otros, a cada curandero del reino si es necesario. Vamos a estar luchando por ambas vidas toda la noche. Forrest se movió a la puerta, enviando una invocación mental a cada curandero dentro de su territorio, pero él no salió de la habitación. No podía salir de la habitación. El vínculo de compañera, nuevo y tenue como era, se sentía como lo único que mantenía a Moira atada a la vida. Mientras más curanderos inundaban la cámara y comenzaban su trabajo desesperado, Forrest montó guardia junto a la cama, su mano envuelta cuidadosamente alrededor de los fríos dedos de Moira. Lucha, él quiso a través del vínculo. Lucha por nuestra bebé. Lucha por tu vida. Lucha por nosotros. La nieve fuera de sus ventanas continuó cayendo, cubriendo el reino de Shadowpine de blanco, y en su cama, rodeada de magia y medicina, y la inquebrantable determinación de un rey alfa que finalmente había encontrado a su compañera, el corazón de Moira continuó latiendo. Apenas, pero latía. El sol de la mañana se filtró a través de las altas ventanas del ala privada de Forrest, proyectando luz dorada sobre las gruesas pieles que cubrían la cama de Moira. Habían pasado 3 semanas desde esa noche en la nieve, 3 semanas de curación y silencio, y la cuidadosa danza de 2 almas heridas rodeándose mutuamente. Moira estaba junto a la ventana, una mano presionada contra el cristal frío, la otra descansando sobre su vientre donde su hija se movía con vigor creciente. 7 meses embarazada ahora, y los curanderos le aseguraron que la bebé no había sufrido ningún daño duradero de esa terrible noche. Un milagro, Ara lo llamó. Moira no estaba segura de creer en milagros ya, pero ella creía en la supervivencia. El golpe en su puerta fue suave. Exactamente 3 golpes, el mismo patrón que Forrest usaba cada mañana. «Entra», ella dijo, su voz aún llevando la ronquera que persistía de las manos de Marcus alrededor de su garganta. Forrest entró con una bandeja de desayuno, moviéndose con una gracia que parecía imposible para alguien tan grande. El rey alfa medía bien más de 6 pies, de hombros anchos y poderosamente construido. Sin embargo, él se hacía más pequeño de alguna manera cuando estaba cerca de ella. Mantuvo su movimiento lento y predecible. Nunca se acercó demasiado rápido, ni se paró demasiado cerca. «Buenos días», él dijo, dejando la bandeja en la pequeña mesa junto a la chimenea. «Ira hizo esos pasteles de miel que te gustaron ayer, y hay crema fresca para el té». Moira se giró de la ventana, logrando una pequeña sonrisa que se sintió como progreso. Hace una semana, ella no podría haber sonreído en absoluto. «Gracias, no tienes que traer mis comidas personalmente.
Sabes que eres un rey. Debes tener cosas importantes que hacer. Nada más importante que esto. Los ojos color miel de Forrest se encontraron con los suyos, y Moira sintió el ahora familiar aleteo en su pecho, que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con el vínculo de compañera que ella estaba tratando desesperadamente de no reconocer. ¿Cómo dormiste? Mejor. Una mentira, pero amable. Las pesadillas venían cada noche. El rostro de Marcus cerniéndose sobre ella, sus garras extendidas, el olor de su propia sangre espeso en su nariz. Pero Forrest no necesitaba cargar esa carga. Él había hecho suficiente, salvando su vida, dándole santuario, sin pedir nada a cambio. Ellos desayunaron juntos en silencio amigable, sentados en lados opuestos de la pequeña mesa. Esto se había convertido en su ritual. Comidas matutinas donde Forrest hablaba de cosas intrascendentes. El ciervo que había visto en su patrulla matutina, los nuevos fos en los establos, los patrones climáticos que sugerían una primavera temprana. Él nunca preguntó sobre su pasado. Nunca la presionó para explicar las cicatrices que marcaban su cuerpo o las que marcaban su alma. Hay un jardín, Forrest dijo mientras vertía más té en su taza, cuidadoso de no dejar que sus dedos se tocaran. Habían sido tan cuidadosos con eso, con mantener la distancia, a pesar del vínculo que los jalaba a ambos. En el lado oeste de la propiedad, es hermoso en esta época del año, incluso con la nieve. Pensé que quizás te gustaría caminar allí esta tarde. Aire fresco sería bueno para ti, para ambos. Sus ojos cayeron brevemente a su vientre, y Moira vio algo feroz y protector destellar en sus facciones antes de que él volviera a poner su expresión en neutral. Me gustaría eso, ella se oyó decir. Los jardines eran de hecho hermosos, un laberinto extenso de plantas resistentes al invierno y esculturas cubiertas de nieve que debieron haber sido espectaculares en verano. Forrest caminó junto a ella a una distancia cuidadosa, su presencia sólida y tranquilizadora sin ser abrumadora. Guardias los seguían discretamente, sombras que Moira había aprendido a ignorar. Mi madre plantó la mayoría de estos, Forrest dijo, señalando una sección donde rosales dormidos esperaban la primavera. Ella se fue hace casi 200 años, pero los mantengo cuidados. Parece importante de alguna manera preservar algo que ella amó. 20 años, Moira murmuró. La extensión de tiempo era incomprensible. Ella tenía 24 años. Forrest había estado vivo por 3 siglos. ¿Cómo pudo el vínculo de compañera haberla conectado con alguien tan imposiblemente antiguo? A veces se siente como ayer. Otras veces, Forrest se interrumpió, su expresión distante. Otras veces se siente como si hubiera estado solo para siempre. La vulnerabilidad en su voz hizo que el pecho de Moira doliera. Ella dejó de caminar, girándose para enfrentarlo por completo. No estás solo ahora. No, él estuvo de acuerdo suavemente. No lo estoy. Ellos se pararon allí en el jardín cubierto de nieve, la distancia entre ellos cargada con todo lo que no estaban diciendo. Moira sintió el tirón del vínculo de compañera como algo físico, instándola a acercarse, prometiendo seguridad y pertenencia, y un fin a la soledad. Pero el vínculo la había traicionado antes. Ella lo había sentido encajar con Marcus, había creído que significaba para siempre, y mira a dónde eso había llevado. Debo descansar, ella dijo abruptamente, retrocediendo. La bebé, por supuesto. La decepción de Forrest estaba cuidadosamente escondida, pero Moira la sintió a través del vínculo. De todos modos, déjame acompañarte de vuelta. Ellos casi habían llegado a la casa principal cuando voces se deslizaron desde una ventana abierta.
Miembros de la manada en una de las habitaciones comunes, su conversación se escuchaba claramente a través del aire frío. Simplemente no entiendo lo que él ve en ella. Una voz femenina dijo, aguda con desdén. Ella es mercancía dañada, embarazada del hijo de otro macho, y es tan débil. ¿Qué clase de luna haría ella? Quizás él solo siente lástima por ella. Otra voz respondió, el rey siempre ha tenido un punto débil por los callejeros. Probablemente la mantendrá cerca hasta que nazca la bebé. Luego la enviará por su camino. ¿Puedes imaginar a nuestro rey alfa cargado con una omega rota? Él podría tener a cualquiera. El gruñido de Forrest cortó la conversación como una cuchilla. Moira lo sintió moverse antes de verlo, su cuerpo colocándose entre ella y la ventana, sus ojos brillando dorados con poder alfa. Adentro, él ordenó, su voz áspera. Ahora, pero Moira ya había escuchado suficiente. Las palabras se incrustaron bajo su piel como parásitos, confirmando cada miedo que ella había estado tratando de suprimir. Mercancía dañada, omega rota, embarazada del hijo de otro macho. Todo lo que habían dicho era cierto. Ella no pertenecía aquí en este hermoso lugar con este poderoso macho que merecía mucho mejor que alguien tan destrozado como ella. Ella huyó. Su cuerpo embarazada no permitía correr, pero ella se movió tan rápido como pudo de vuelta a su habitación. Las llamadas de Forrest siguiéndola por los terrenos. Ella entró y cerró la puerta con llave, deslizándose contra ella mientras las lágrimas finalmente llegaron. Las primeras que se había permitido desde que despertó en la cama de Forrest hace 3 semanas. El golpe llegó minutos después, firme pero no agresivo. Moira. La voz de Forrest se transmitió a través de la pesada madera. Por favor, abre la puerta. Vete, ella logró decir, odiando lo rota que sonaba. No puedo hacer eso. Una pausa. Entonces esos lobos serán castigados. Lo que dijeron era cierto. Moira interrumpió. Todo era cierto. Estoy dañada. Estoy llevando al hijo de otro macho. Tú podrías tener a cualquiera y en cambio estás atascado conmigo debido a un vínculo que ninguno de los dos eligió. El silencio se extendió por tanto tiempo que Moira pensó que él se había ido. Entonces el vínculo eligió bien, Forrest dijo en voz baja. Y si abrieras esta puerta y me miraras, verías que nunca me he sentido atascado, ni una vez, ni por un solo momento desde que te encontré. No me conoces, no sabes lo que yo. Entonces déjame conocerte. Su palma presionó contra la puerta. Moira podía sentirlo como calor contra su espalda. Esperaré el tiempo que sea necesario. Años si eso es lo que necesitas. Simplemente no me cierres por completo, por favor. La cruda honestidad en su voz soltó algo en el pecho de Moira. Ella se giró, presionando su propia palma contra la puerta donde la suya descansaba al otro lado. El vínculo de compañera zumbó entre ellos, más fuerte de lo que había estado, alimentado por este momento de vulnerabilidad. Ella abrió la puerta. Forrest estaba en el pasillo, su expresión abierta y dolorida, y Moira se dio cuenta con repentina claridad de que ella no era la única que estaba rota. Este macho que había vivido por 3 siglos, que comandaba el reino de hombres lobo más grande de América del Norte, que podía tener todo lo que quisiera. Él había estado solo todo ese tiempo, viendo a otros encontrar a sus compañeras, creyéndose maldito o defectuoso, y luego encontrándola a ella, una omega embarazada, traumatizada que se encogía ante las sombras. Tengo miedo, ella susurró. Yo también, Forrest admitió, pero quizás podamos tener miedo juntos. 2 días después, el olor golpeó a Moira como un golpe físico. Ella estaba en la biblioteca,
uno de los pocos lugares donde se sentía realmente cómoda, rodeada de libros que no podían lastimarla. El sol de la tarde pintaba cuadrados cálidos en la alfombra, y ella había estado leyendo pacíficamente durante 1 hora cuando sucedió. Pino y almizcle, y algo distintivamente masculino, Marcus. El libro cayó de sus manos. Su aliento llegó en jadeos cortos y agudos que no trajeron suficiente aire. La habitación giró, las paredes cerrándose mientras el pánico la agarró de la garganta con el mismo agarre de hierro que la mano de Marcus había usado. Ella estaba de vuelta en la nieve, sangrando, muriendo, su cara sobre ella retorcida con rabia y disgusto. Moira. La voz de Forrest cortó el pánico, y luego sus brazos la rodearon, cuidadosos y sólidos y reales. Él la atrajo contra su pecho, una mano acunando la parte posterior de su cabeza, la otra extendida protectoramente por su espalda. «Respira conmigo», él ordenó suavemente. «Adentro, afuera, adentro, afuera. Eso es. Estás a salvo. Te tengo». Moira se agarró a su camisa, luchando por igualar su respiración a la suya, usando su firmeza como un ancla. Lentamente, incrementalmente, el pánico retrocedió lo suficiente para que el pensamiento racional regresara. «Él está aquí», ella jadeó. «Puedo olerlo. Marcus está aquí». Todo el cuerpo de Forrest se puso rígido, su lobo subiendo tan cerca de la superficie que ella sintió su poder crepitando contra su piel. Cuando él habló, su voz llevó mando alfa que hizo vibrar sus huesos. Beta Kane. El segundo al mando apareció en la puerta en segundos, su expresión sombría. «Están en la frontera norte, mi rey. Alpha Marcus Silver y aproximadamente 20 lobos. Están exigiendo una audiencia». «¿Exigiendo?». Forrest repitió la palabra con un gruñido bajo. Sus brazos se apretaron alrededor de Moira. «Qué audaz de él venir a mi territorio y hacer exigencias. Él está reclamando derechos bajo la antigua ley de hombres lobo». Kane continuó. «Dice que ella sigue siendo su compañera, todavía pertenece a su manada, y que la estás albergando ilegalmente. La niña también una vez que nazca». Moira hizo un pequeño sonido herido. La mano de Forrest se movió para ahuecar su cara, inclinándola hacia arriba para que ella tuviera que encontrarse con sus ojos. «Escúchame», él dijo ferozmente. «Ese macho no tiene derechos sobre ti. Ninguno. En el momento en que él trató de matarte, cualquier vínculo entre ustedes fue cortado por su elección, no la tuya. ¿Y esta niña?». Su otra mano se movió para descansar suavemente en su vientre. «Esta niña está bajo mi protección. Ambas están bajo mi protección. ¿Entiendes la ley?». «Yo soy la ley», Forrest interrumpió, su poder alfa rodando por la habitación como un trueno. «Yo soy el alfa vivo más antiguo, rey del territorio más grande, y yo digo, tú eres mía, mi compañera, mi responsabilidad, mía para proteger». La posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio, Moira sintió algo cálido y seguro desplegarse en su pecho. «Tengo que enfrentarlo», ella dijo, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «No puedo esconderme aquí para siempre». «No tienes que hacer nada», Forrest replicó. «Puedo enviarlo lejos. Puedo terminar esto con una palabra». «No», Moira se enderezó, sacando fuerza de algún lugar profundo dentro, del lugar donde su loba aún se encogía pero no había desaparecido por completo. «Necesito verlo. Necesito mirarlo a la cara y mostrarle que sobreviví». El orgullo parpadeó en las facciones de Forrest. «Entonces lo enfrentaremos juntos. Pero Moira, si él tan solo te mira mal, le arrancaré la garganta. Rey o no,
Hay límites que no se pueden cruzar. Ellos caminaron juntos a la frontera norte, Forrest a su lado y Beta Kane con 20 guardias detrás. La tarde era crujiente y fría, la nieve crujiendo bajo sus pies, y Moira se concentró en poner un pie delante del otro, en respirar, en no dejar que el pánico ganara. Marcus esperó al otro lado de los marcadores de la frontera, y verlo de nuevo envió hielo por las venas de Moira. Él lucía exactamente como ella lo recordaba, alto y guapo con ojos color miel y cabello castaño rojizo, su complexión fuerte y su postura segura. Detrás de él estaban sus lobos, y entre ellos Sabrina, la hembra que le había robado la vida. Sabrina era hermosa de una manera que Moira nunca había sido, con cabello dorado y una complexión viva y poderosa. Ella se apretó al lado de Marcus, su mano posesiva en su brazo, su expresión triunfante, mientras sus ojos se posaban en el vientre embarazada de Moira. Moira, Marcus dijo, su voz resonando a través de la distancia nevada. Te ves bien, mejor de lo que esperaba, considerando. Considerando que él la había dejado morir, las palabras no dichas colgaban entre ellos como veneno. Forrest dio un pequeño paso delante de Moira, su lenguaje corporal pura dominancia alfa. Tienes 30 segundos para declarar tu negocio y salir de mi territorio, Silvercrest. Elige tus palabras con cuidado. Los ojos de Marcus se estrecharon. Esa es mi compañera. Estás protegiendo a mi hija. Ella lleva. Bajo la antigua ley no tienes derecho a quitármelas. ¿Tu compañera? La risa de Forrest fue fría y aguda. Tú la rechazaste. Tú intentaste matarla. ¿Qué parte de eso sugiere que ella sigue siendo tuya? El rechazo no se completó, Marcus dijo, y el estómago de Moira se hundió. La ceremonia fue interrumpida antes de las palabras finales. El vínculo puede estar dañado, pero no está cortado. Ella sigue siendo mía por ley. Sabrina sonrió y Moira de repente entendió. Esto había sido planeado. El ataque de Marcus, deteniéndose justo antes de completar el rechazo, dejándola viva, pero quitándole todo. Todo había sido cuidadosamente orquestado. ¿Por qué? La palabra se desgarró de la garganta de Moira antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué hacer esto? Dejaste claro que no me quieres. No lo hago, Marcus estuvo de acuerdo fácilmente. Pero sí quiero a esa niña. ¿Sabes qué linaje llevas, Moira? ¿Qué fluye por tus venas? Moira sacudió su cabeza, confundida. Ella es bendecida por la luna. Sabrina dijo, su voz goteando con falsa dulzura. El linaje que se suponía extinto. ¿Sabes lo que vale un niño con esa sangre? ¿Qué poder poseerán? Poder que pertenecerá a la manada Silvercrest. Marcus terminó. Así que, aquí está mi oferta, Rey Forrest. Devuélveme a mi compañera y a la niña que lleva, y me iré en paz. Niégate, e invocaré el derecho de desafío. Traeré a cada manada que honra las antiguas leyes a tu territorio hasta que entregues lo que es mío. El poder de Forrest explotó hacia afuera como una onda expansiva, tan intenso que varios de los lobos de Marcus tropezaron hacia atrás. Cuando él habló, su voz llevó el peso de 3 siglos de autoridad. La niña es suya, la elección es suya, y si crees que rendiría a mi compañera a un macho que la dejó sangrando en la nieve, eres aún más tonto de lo que pensaba. Él dio un paso adelante, e incluso desde el otro lado de la frontera, Marcus se encogió. Vuelve a tu territorio, muchacho, antes de que olvide que matar alfas visitantes tiende a complicar la política. Esto no ha terminado, Marcus gruñó. Tendré lo que es mío por ley o por fuerza. Intenta, Forrest invitó. Por favor, dame una razón.
Los ojos de Marcus se movieron hacia Moira, y el odio allí la hizo acercarse a Forrest instintivamente. Debiste haber muerto en la nieve. Habría sido más amable porque ahora él sonrió cruel y frío. Ahora lo perderás todo 2 veces. Entonces él se fue, su manada fluyendo de vuelta a los árboles como sombras. Las piernas de Moira cedieron. Forrest la atrapó antes de que ella tocara el suelo, recogiéndola contra su pecho y llevándola de vuelta hacia la propiedad. Bendecida por la luna, ella susurró contra su hombro. ¿Qué significa eso? Significa que eres más de lo que él merece, Forrest dijo ferozmente. Y significa que necesitamos hablar sobre quién eres, sobre lo que viene después. Pero primero, él la miró, su expresión suavizándose. Primero, necesito que entiendas algo. Quise decir lo que dije. Eres mía, Moira, mi compañera, mi responsabilidad, y yo protejo lo que es mío con todo lo que soy. Más tarde, cuando el pánico se había desvanecido, y Ara la había revisado tanto a ella como a la bebé, Moira se paró en el balcón fuera de su habitación, incapaz de dormir. La luna colgaba llena y pesada en el cielo, pintando el bosque cubierto de nieve con luz plateada. Ella oyó a Forrest antes de verlo, sus pasos deliberados para que no la sobresaltara. «Pensé que podrías estar aquí», él dijo, acercándose a pararse junto a ella en la barandilla. «La luna llena a veces dificulta dormir». «Háblame de la luna bendecida», Moira dijo en voz baja. «Dime lo que soy». Forrest estuvo en silencio por un largo momento, su perfil marcado contra la luz de la luna. Finalmente, él dijo, «Hace 300 años existía un linaje de lobos que eran diferentes. Eran inmunes a la plata, resistentes a la magia oscura, y sus hijos nacían con un poder que a otros les tomaba décadas desarrollar. Eran protectores, guerreros, guardianes de nuestra especie». Él hizo una pausa, y fueron cazados hasta la extinción porque otros temían su poder. «Pero no estoy muerta», Moira dijo. «Obviamente, obviamente». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Forrest, lo que significa que alguien en tu linaje sobrevivió, se escondió, se mezcló. Y ahora aquí estás llevando una niña con esa sangre y machos como Marcus que usarían ese poder para su propio beneficio. Él nunca se detendrá, Moira dijo, la certeza instalándose en sus huesos. Él seguirá viniendo hasta que tenga a la bebé o ambas estemos muertas. Entonces yo seguiré deteniéndolo. Forrest se giró para enfrentarla por completo, y la intensidad en sus ojos le robó el aliento. He estado vivo por 300 años, Moira. He luchado en guerras que aterrorizarían a los lobos modernos. He construido reinos y los he derribado. Y en todo ese tiempo, nunca he querido nada de la manera en que quiero mantenerte a salvo. Apenas me conoces, ella susurró. Entonces déjame conocerte. Él hizo eco de sus palabras de hace 2 días. Empieza ahora. Dime quién eras antes de él, antes de todo esto. Así lo hizo Moira, de pie bajo la luna llena con el rey Alfa a su lado. Ella finalmente pronunció la palabra que había estado guardando dentro por semanas. Fui feliz una vez, ella comenzó. Tenía una pequeña casa en el borde del territorio de Silvercrest. Enseñaba a los niños de la manada a leer. Amaba el sonido de la lluvia en el tejado y el olor a pan horneándose. Y cuando Marcus me encontró, cuando el vínculo de compañera encajó, pensé que había encontrado mí para siempre. Su voz se quebró, pero ella siguió adelante. Él fue amable al principio, atento. Me traía flores del bosque y me abrazaba como si fuera preciosa. Entonces Sabrina regresó. Había estado fuera por años, entrenando con alguna manada en el sur. Ella era su amiga de la infancia, y no pensé nada al respecto
hasta que noté la forma en que lo miraba, la forma en que lo tocaba. La mano de Forrest encontró la suya en la barandilla, sus dedos entrelazándose. El toque envió electricidad por su brazo, el vínculo de compañera cantando, pero Moira apenas lo notó. Las palabras estaban brotando ahora, imparables. Ella le dijo que yo era infiel, que la bebé no era suya, que ella me había visto con otro macho. Nada de eso era cierto, pero él le creyó a ella. Él le creyó a ella por encima de mí, su compañera. Las lágrimas corrían por las mejillas de Moira, pero su voz se mantuvo firme. La ceremonia de rechazo se suponía que sería limpia, rápida, solo palabras que romperían el vínculo. Pero entonces él me miró, realmente me miró, y vi que él quería que yo muriera. Quería borrarme por completo. Moira, él me arrastró al bosque, ella continuó, necesitando terminar, necesitando que Forrest entendiera exactamente qué clase de macho estaban enfrentando. Él me dijo que yo no era nada, que mi hija no era nada. Y luego ella tocó su estómago, donde las cicatrices de las garras de Marcus todavía se veían débiles y rosadas contra su piel. Él me dijo que muriera allí para facilitarle las cosas a todos. Forrest la atrajo contra su pecho, sus brazos envolviéndola con infinito cuidado. Ella sintió humedad en la parte superior de su cabeza y se dio cuenta con asombro de que el rey Alfa estaba llorando. «Lo siento», él dijo ásperamente. «Lo siento no haber estado allí antes. Lo siento que tuviste que pasar por eso sola». «Pero no morí sola», Moira dijo, inclinando su cabeza hacia atrás para encontrarse con sus ojos. «Tú me encontraste, tú me salvaste. La profecía del oráculo. El que te salve de las puertas de la muerte romperá cada cadena. Era sobre ti». «Entonces déjame romperlas todas», Forrest dijo ferozmente. «Cada cadena que él te puso, cada mentira que él te hizo creer. Déjame mostrarte lo que una compañera se supone que debe ser». El espacio entre ellos desapareció mientras Forrest bajaba su cabeza, dándole a ella cada oportunidad de alejarse. Pero Moira no se alejó. Ella se levantó de puntillas, el vientre embarazada presionado entre ellos, y lo encontró a mitad de camino. El beso fue suave, reverente, nada como los besos de reclamo que ella había compartido con Marcus. Forrest la besó como si fuera preciosa, como si fuera algo para ser atesorado. Y Moira sintió que 3 semanas de cuidadosa distancia finalmente se unieron. El vínculo de compañera brilló brillante y cálido entre ellos, y por primera vez desde que despertó en su cama, Moira se inclinó hacia él en lugar de alejarse. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Forrest apoyó su frente contra la suya. «Tu hija está pateando», él dijo con asombro, sus manos extendidas sobre su vientre donde la bebé de hecho había comenzado a moverse. «Ella sabe que su madre es feliz». «¿Cómo sabes que es una niña?», Moira preguntó, sonriendo a pesar de todo. «Solo un sentimiento». Los ojos de Forrest se encontraron con los suyos, y en ellos Moira vio 3 siglos de soledad finalmente terminando. Un sentimiento muy fuerte de que estoy a punto de convertirme en el padre de la princesa más protegida en la historia de los hombres lobo. Ellos se pararon juntos en el balcón mientras la luna subía más alto. 2 almas dañadas comenzando a sanar en la presencia del otro. Moira sabía que la amenaza de Marcus aún se cernía, que el peligro esperaba en las sombras, pero por este momento, envuelta en los brazos de Forrest, con su bebé moviéndose entre ellos, ella se permitió sentir algo que no había sentido en meses. Esperanza. Esperanza de que ella pudiera sobrevivir a esto. Esperanza de que su hija conocería a un padre que la atesorara en lugar de uno que la veía solo como una herramienta.
esperanza de que el vínculo de compañera que la había traicionado tan completamente con Marcus podría significar algo real con Forrest. Gracias, ella susurró contra su pecho. ¿Por qué? Por encontrarme, por no rendirte conmigo, por ser paciente cuando yo estaba demasiado rota para confiar. Los brazos de Forrest se apretaron alrededor de ella. Esperaría para siempre si eso es lo que necesitabas, pero me alegra no tener que hacerlo. Ellos se quedaron allí hasta que la luna alcanzó su cenit, y cuando Forrest finalmente la acompañó de vuelta a su habitación, Moira no cerró la puerta detrás de ella. Era una cosa pequeña, esa puerta sin llave, pero se sintió como el primer paso hacia algo nuevo. Ella se durmió con su mano en su vientre y el recuerdo del beso de Forrest en sus labios, sin saber que a 3 territorios de distancia, Marcus ya estaba planeando su próximo movimiento, sin saber que en 5 días, durante una cita médica de rutina, todo saldría terriblemente mal. Pero por esta noche, bajo la luna llena, con el vínculo de compañera cálido y fuerte en su pecho, Moira se permitió descansar, y por primera vez en meses, las pesadillas no vinieron. El vínculo de compañera se extendió a través de la distancia como un hilo de acero ardiente, y a través de él Moira sintió la rabia de Forrest. Ella se acurrucó en la esquina de los terrenos de la ceremonia, abandonados donde Marcus la había rechazado por primera vez, cadenas de plata envueltas alrededor de sus muñecas, a pesar del hecho de que ya deberían haberle quemado hasta el hueso. En cambio, simplemente presionaban frías contra su piel, incómodas pero no agonizantes. Marcus había mirado fijamente su muñeca por mucho tiempo cuando sus lobos la habían encadenado por primera vez, su expresión cambiando entre confusión y algo que parecía casi como codicia. Bendecida por la luna, ella pensó, las palabras aún extrañas en su mente. Soy bendecida por la luna, y por eso la plata no duele. La realización debería haberla llenado de asombro. En cambio, solo la hizo más valiosa, más un objetivo, más un premio para ser reclamado y controlado. Su mano presionó contra su vientre, sintiendo a su hija moverse con patadas agitadas. 7 meses y medio ahora, y la bebé parecía sentir la angustia de su madre. Lo siento, Moira pensó hacia la vida dentro de ella. Lo siento mucho no haber podido mantenerte a salvo. Pero entonces calidez. Una oleada de emoción que no era suya inundó el vínculo de compañera, y Moira jadeó mientras la presencia de Forrest llenaba su mente. No palabras exactamente, sino sentimiento, amor, determinación, una promesa que resonó en sus huesos. Vengo, aguanta, vengo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Moira, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Forrest estaba viniendo. El rey Alfa estaba viniendo por ella. Y la diosa luna ayudó a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pasos crujieron a través de hojas muertas fuera de la estructura desmoronada. La loba de Moira, que había estado encogiéndose desde el secuestro, de repente levantó su cabeza. Algo era diferente. Algo había cambiado en las horas desde que los lobos de Marcus la habían arrastrado aquí. Marcus entró con 4 guardias, su expresión fría y calculadora. Hora de moverte a un lugar más seguro. El rey Alfa está movilizando sus fuerzas y preferiría no tenerte aquí cuando él llegue. Él me encontrará, Moira dijo, sorprendida por la firmeza en su voz. Donde quiera que me lleves, él me encontrará. Quizás. Marcus se agachó delante de ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler pino y almizcle, un olor que una vez había significado seguridad y ahora solo provocaba náuseas. Pero para entonces habrá servido tu propósito. Esa niña que llevas, una vez que nazca, ya no te necesitaré.
Sabrina ya ha dejado claro que está dispuesta a criarla como propia. Hielo inundó las venas de Moira. No puedes. Puedo hacer lo que quiera. Marcus interrumpió. No eres nada, Moira. Siempre lo fuiste. Lo único valioso de ti es el linaje que ni siquiera sabías que llevabas. Él alcanzó las cadenas, preparándose para desbloquearlas y moverla. Ahora levántate, donde el poder explotó a través del cuerpo de Moira como un rayo. Comenzó en su pecho donde el vínculo de compañera la conectaba con Forrest. Luego se extendió hacia afuera en olas de energía pura. Su loba se lanzó hacia adelante con una fuerza que no tenía nada que ver con el poder físico y todo que ver con algo antiguo despertando en su sangre. Las cadenas de plata, que deberían haber retenido a cualquier lobo normal, se rompieron como hilo. Marcus tropezó hacia atrás, el shock reemplazando la calculación en su cara. ¿Qué? Moira se puso de pie, y por primera vez desde que él había intentado matarla, ella miró a Marcus sin miedo. Sus manos brillaban con una suave luz plateada, del mismo color que la luna llena. Y cuando ella habló, su voz llevó un poder que hizo gemir a los guardias detrás de Marcus. «Ya no tienes derecho a hacerme daño», ella dijo. «No tienes derecho a llevarte a mi hija, y no tienes derecho a ganar». Ella no sabía cómo luchar. Nunca había entrenado en combate. Había pasado su vida enseñando a los niños a leer, y horneando pan y viviendo tranquilamente. Pero su loba sabía. Su sangre sabía. Siglos de guerreros bendecidos por la luna que habían protegido a su especie fluían por sus venas, y el instinto tomó el control donde debería haber estado el entrenamiento. Marcus se abalanzó sobre ella, garras extendidas, pero la mano de Moira se levantó, y pura luz de luna salió disparada de su palma. Lo golpeó de lleno en el pecho y lo envió volando hacia atrás contra dos de sus guardias. Los otros dos cargaron, y Moira giró, torpe, descoordinada, pero respaldada por un poder que compensaba la falta de habilidad. Su mano brillante radió por la cara de un guardia, y él gritó, cayendo hacia atrás con quemaduras de plata que parecían que nunca sanarían. El otro se acercó lo suficiente para agarrar su brazo, pero en el momento en que su piel tocó la suya, la luz brilló y él se apartó con un aullido de dolor. «¡Atrápenla!» Marcus rugió poniéndose de pie. «Ella todavía está embarazada. Ella no puede». Pero Moira ya se estaba moviendo, su cuerpo embarazada torpe, pero su determinación absoluta. Ella no podía escapar, no con lobos rodeando el edificio y su vientre haciendo la velocidad imposible, pero ella podía hacerlos trabajar por cada pulgada. Podía probar que no era la mujer rota que ellos pensaban que era. Ella ya llegó a la puerta del sótano, el mismo sótano donde Marcus la había arrastrado esa terrible noche hace meses. Sus manos tocaron el marco de piedra de la puerta, y algo en su sangre lo reconoció. Reconoció la magia antigua que había sido trabajada en los cimientos de este lugar siglos atrás por lobos que habían sabido lo que venía. «Suario», sus instintos susurraron. «¡Protección!». Moira se lanzó adentro y cerró la pesada puerta detrás de ella con un golpe. Una barra de madera cayó en su lugar, y sus manos brillantes se movieron por su propia voluntad, trazando símbolos en la piedra que ella nunca había aprendido, pero de alguna manera conocía. Runas de protección, escudos contra la intención oscura. Magia que había estado durmiendo en su linaje por generaciones, esperando a alguien que la necesitara con la suficiente desesperación para despertarla. Los símbolos brillaron de plata brillante y luego se hundieron en la piedra, dejando débiles rastros que pulsaban con energía protectora. El cuerpo de Marcus golpeó la puerta segundos después, pero ésta resistió. Sus garras arañaron la madera antigua que había sido reforzada con magia, y sus gruñidos de frustración
resonaron por el pequeño espacio. No puedes quedarte ahí para siempre, él rugió. Eventualmente tendrás que salir, y cuando lo hagas, para entonces Forrest estará aquí. Moira respondió, deslizándose por la puerta para sentarse con su espalda contra ella. Sus manos aún brillaban débilmente, y su hija pateó fuerte contra sus costillas como si celebrara. Y entonces entenderás lo que significa enfrentarse a un rey alfa. A través del vínculo de compañera, ella sintió al lobo de Forrest aullar en triunfo. Él había sentido su poder despertar, la había sentido contraatacar, y ese conocimiento lo estaba impulsando a través de la distancia, conduciéndolo más rápido hacia ella. Moira cerró sus ojos y envió todo lo que tenía a través del vínculo, amor y determinación, y la feroz promesa de que ella protegería a su hija hasta su último aliento. La respuesta de Forrest fue inmediata y abrumadora. Orgullo y amor tan intensos que le hicieron doler el pecho, envuelto alrededor de un núcleo de tal certeza absoluta que ella finalmente entendió lo que significaba tener un verdadero compañero. Marcus podía golpear la puerta todo lo que quisiera. Moira esperaría por su rey. Las fuerzas de Forrest se movieron por la noche como una tormenta hecha carne. 200 lobos corrieron junto a él y detrás de él, la mayor movilización que Shadowpine había visto en décadas. Ver a Kane igualó su ritmo, y detrás de ellos vinieron guerreros de 3 territorios aliados que habían respondido al llamado de Forrest sin dudarlo. El Rey Alfa rara vez invocaba viejas deudas, pero cuando lo hacía los lobos venían corriendo. «Llegaremos a Silvercrest al amanecer», Kane informó. Su respiración apenas era trabajosa a pesar del ritmo brutal que habían mantenido durante horas. Los exploradores reportan que Marcus ha retirado la mayoría de sus fuerzas al complejo principal. Él se está preparando para un asedio. Él debería estar preparándose para una masacre. Forrest gruñó, su lobo tan cerca de la superficie que sus ojos permanecieron de oro puro, incluso en forma humana. Si él la ha herido, si él tan solo la ha asustado, él la ha asustado. Kane interrumpió suavemente, pero ella también está contraatacando. Lo que sea que haya sucedido antes, esa oleada de poder que todos sentimos, esa era ella, ¿verdad? Tu compañera está despertando. Forrest lo había sentido como una supernova a través del vínculo. Un momento, Moira había estado asustada y atrapada. Al siguiente, un poder a diferencia de cualquier cosa que él hubiera experimentado había inundado su conexión. Antiguo y puro y absolutamente devastador. Magia bendecida por la luna, respondiendo a una amenaza contra Moira y su hija. Ella se liberó, él pensó con feroz orgullo. Ella encontró su fuerza. Ahora a través del vínculo, él podía sentirla esperando. Barricada en algún lugar, rodeada de enemigos, pero ya no rota. Ya no la mujer aterrorizada que había gateado por la nieve, dejando un rastro de sangre. Moira había encontrado su poder, y lo estaba usando para proteger a su hija hasta que él pudiera alcanzarlas. El pensamiento de esa niña, no su sangre, sino suya en todo sentido que importaba, envió otra ola de determinación a través del cuerpo de Forrest. Él sería el padre de esta bebé. Le enseñaría a ser fuerte y feroz como su madre. Le mostraría que no todos los machos eran monstruos como Marcus. Allí, Kane dijo, señalando hacia donde los árboles adelgazaban la frontera de Silver. Ellos cruzaron sin disminuir la velocidad, y las alarmas inmediatamente comenzaron a sonar por todo el territorio de Marcus. Lobos aparecieron de las sombras, formando líneas defensivas, pero echaron un vistazo a la fuerza que Forrest había traído, y la mayoría de ellos retrocedieron. Algunos incluso inclinaron sus cabezas en sumisión a la autoridad del Rey Alfa. Lobos inteligentes, Forrest pensó.
Los que se mantuvieron firmes eran leales a Marcus, o tontos o ambos. «Retírense», Forrest ordenó, su voz llevando poder alfa que hizo que incluso Kane se encogiera. «No tengo disputa con la manada Silvercrest, solo con su alfa que se atrevió a dañar a mi compañera. Háganse a un lado y vivirán para ver mañana». Más lobos se desvanecieron, pero un grupo central de quizás 40 permaneció, dientes expuestos, ojos brillando con el fervor de lobos que seguirían a su alfa hacia una muerte segura. «Que así sea», Forrest dijo en voz baja. Él se transformó. La transformación fue instantánea. 3 siglos de poder condensándose en una forma de lobo que empequeñecía incluso al alfa más grande. Pelaje negro, ojos dorados y una presencia que hizo temblar el mismo aire. Así es como se veía un rey alfa cuando amenazabas a su compañera. Una encarnación viviente de furia antigua que precedía a la sociedad de hombres lobo moderna por milenios. La batalla que siguió fue brutal y decisiva. Forrest desgarró las líneas defensivas como si fueran de papel, sus mandíbulas aplastando hueso, sus garras abriendo gargantas. Detrás de él, sus guerreros se enfrentaron a los lobos leales de Marcus, pero Forrest apenas lo notó. Todo su enfoque estaba en el vínculo de compañera que lo impulsaba hacia adelante, en la conexión que cantaba con la presencia de Moira, haciéndose más fuerte con cada salto. Él encontró a Marcus en el centro del complejo, transformado en un gran lobo castaño rojizo que era poderoso según los estándares normales, pero parecía un cachorro al lado de Forrest. Ellos se rodearon mutuamente mientras el caos rugía a su alrededor, y Forrest dejó que cada pizca de su rabia se mostrara en sus ojos dorados. «Tú intentaste matarla», su gruñido pareció decir. «Tú dejaste a tu compañera embarazada morir en la nieve, y ahora pagarás». Marcus atacó primero, desesperado y vicioso. Pero Forrest había estado luchando antes de que nacieran los tatarabuelos de este lobo. Él esquivó la embestida fácilmente, y sus mandíbulas se cerraron alrededor del hombro de Marcus, aplastando hasta que el hueso se quebró. Marcus aulló y se liberó con un giro, la sangre manchando su pelaje castaño rojizo, pero no había a dónde correr. Ellos lucharon por todo el complejo, 2 alfas en combate que solo podía terminar de una manera. Marcus era más joven, ligeramente más rápido, pero Forrest era más fuerte, más experimentado y absolutamente despiadado. Cada vez que Marcus asestaba un golpe, Forrest contraatacaba con 3. Cada vez que Marcus intentaba usar tácticas de manada, los siglos de conocimiento de batalla de Forrest las contrarrestaban sin esfuerzo. A través de todo, el vínculo de compañera pulsaba entre Forrest y Moira. Él sintió su conciencia de la lucha, la sintió enviando fuerza a través de su conexión, incluso mientras ella mantenía su propia posición contra lo que la amenazara. Ellos estaban luchando como uno a pesar de la distancia física, y la sensación era embriagadora. Entonces Forrest lo sintió, un pico de alarma de Moira seguido por el poder surgiendo a través del vínculo. Alguien estaba con ella, alguien había encontrado su escondite. Sabrina, Forrest, se dio cuenta con fría furia, la hembra que había orquestado todo esto. Marcus debió haber sentido su distracción momentánea, porque el lobo castaño rojizo se abalanzó desesperadamente sobre la garganta de Forrest. Pero Forrest ya se estaba moviendo, sus masivas mandíbulas cerrándose alrededor del cuello de Marcus y derribándolo al suelo. Ellos aterrizaron en la nieve, el peso de Forrest aplastando a Marcus, sus dientes perforando a través de piel y pelaje y músculo hasta que probó sangre.
Cede. Él ordenó a través del agarre que tenía en la garganta de Marcus. Cede y vive. Pero Marcus se debatió más fuerte, eligiendo la muerte sobre la sumisión. Así que Forrest se la dio. El crujido de la columna vertebral de Marcus rompiéndose resonó en el repentino silencio del complejo. Forrest aguantó un momento más, asegurándose, luego soltó el cuerpo y volvió a su forma humana. La sangre cubría su boca y pecho, y sus ojos permanecieron de oro puro mientras él inspeccionaba la carnicería. Se acabó. Él gritó a los lobos restantes de Silvercrest. Su alfa está muerto. Cualquiera que se interponga entre mí y mi compañera se unirá a él. Ellos se dispersaron como hojas al viento. Moira sintió a Marcus morir a través del vínculo incompleto que aún compartían. La sensación fue extraña. No pena exactamente, sino una ausencia donde algo había estado tirando de ella por años. Libertad. Entonces la voz de Sabrina cortó sus pensamientos, dulce y venenosa desde más allá de la puerta del sótano. ¿Lo estás sintiendo, Moira? Tu precioso Marcus se ha ido, lo que significa que no queda nadie para impedirme tomar lo que debería haber sido mío. La puerta comenzó a brillar roja con calor. Sabrina estaba usando magia de fuego, algo que debió haber aprendido en sus años fuera, quemando lentamente a través de los guardianes protectores que Moira había colocado. Moira se puso de pie con dificultad, sus manos brillando plateadas de nuevo, mientras el poder se elevaba para enfrentar la amenaza. A través del vínculo, ella sintió a Forrest corriendo hacia ella, pero él todavía estaba a minutos de distancia, demasiado lejos. Ella tendría que enfrentar a Sabrina sola. La puerta finalmente se dio con un crujido de madera partiéndose. Sabrina estaba en el umbral, hermosa y terrible, sus manos coronadas de llamas. «Hola, Moira. ¿Lista para rendirte ahora? ¿Lista para aceptar que nunca fuiste lo suficientemente fuerte para esta vida?» «No», Moira dijo simplemente. «Estoy lista para mostrarte lo que el poder bendecido por la luna realmente significa». Ella liberó todo lo que había estado reprimiendo, cada pizca de la magia que había despertado en su sangre. Luz plateada explotó de su cuerpo, tan brillante que Sabrina tropezó hacia atrás con un grito. Las llamas alrededor de sus manos parpadearon y murieron, abrumadas por un poder lunar que precedía a la magia de fuego por milenios. Moira avanzó, su vientre embarazada entre ellos, sus manos irradiando luz que parecía venir de la luna misma. «Tú me quitaste todo, mi compañero, mi manada, mi hogar. Tú me hiciste creer que yo no era nada. Tú no eres nada». Sabrina gruñó, intentando desesperadamente reavivar sus llamas. «No», Moira dijo, «soy bendecida por la luna. Soy la compañera del rey Alfa. Soy una madre protegiendo a su hija, y soy mucho más de lo que tú jamás serás». Ella tocó el pecho de Sabrina, y la luz plateada se derramó en la otra mujer. Sabrina gritó, un sonido de pura angustia, mientras el poder de Moira encontró a su loba y la arrancó, no matando, lo que habría sido más amable, sino despojando, quitando la loba de la mujer, dejándola hueca, inhumana y completamente rota. La magia supo cómo hacerlo instintivamente. Siglos de poder bendecido por la luna que había castigado a aquellos que habían dañado a los inocentes. Sabrina colapsó, viva, pero destruida en todo sentido que importaba para su especie. Entonces Forrest estaba allí, chocando a través de la puerta arruinada y jalando a Moira a sus brazos. Ambos estaban cubiertos de sangre, la suya de la batalla, la de ella de donde se había raspado las manos con la piedra, pero a ninguno le importó.
El vínculo de compañera cantó entre ellos, feroz y triunfante y completo. Se acabó. Forrest murmuró contra su cabello. Estás a salvo. Ambas están a salvo. Moira enterró su cara en su pecho y finalmente se dejó llorar, no por miedo o dolor, sino por un alivio tan abrumador que amenazó con ahogarla. Luché, ella jadeó. Luché. Encontré mi poder y luché. Lo sé. Forrest se echó hacia atrás lo suficiente para ahuecar su cara en sus manos, sus pulgares limpiando las lágrimas. Fuiste magnífica. Alrededor de ellos. Beta Kane estaba organizando las consecuencias, pero Forrest y Moira estaban en su propio mundo, el vínculo de compañera envolviéndolos en calidez a pesar del frío aire del amanecer. Marcus estaba muerto, Sabrina estaba rota y ellos habían sobrevivido. Juntos salieron del sótano que había contenido tanto dolor hacia el amanecer que pintó la nieve de oro y rosa. La mano de Moira descansó en su vientre, sintiendo las fuertes patadas de su hija. Y por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, ella se permitió creer en finales felices. «Llévame a casa», ella susurró a Forrest. «Siempre», él prometió.